Tengo novedades acerca de una nueva serie que se emitirá en Show TV de una adaptación de una serie. ¿Y cómo se llama la serie? Pues Alta Capacidad Intelectual. Se trata de una serie francesa que ha tenido éxito mundialmente y que han hecho adaptaciones de esta serie en diferentes países, como por ejemplo Estados Unidos, que la llamó High Potential. Bueno, pues ahora se ha anunciado que será la televisión turca quien lleve a la pantalla esta serie y será en la cadena Show TV con el nombre de Yeher, producida por Ömer Aslanır y cuya directora será Neslihan Yeşilyurt, una directora de otras series turcas famosas como por ejemplo Yasar Elma, Manzana Prohibida, o Sadakasi, Infiel, que también es súper buena y muy conocida internacionalmente, o la serie más reciente Bahar Primavera. Pues esta directora, Neslihan, será la que esté al frente de esta adaptación turca de la serie francesa Alta Capacidad Intelectual, y se espera que sea una de las series diferentes y ambiciosas para la siguiente temporada de otoño-invierno. A mí personalmente me encantó la serie francesa y creo que es una serie que se aleja bastante de los dramas y del estilo turco, pero a la vez creo que si se le da una oportunidad os va a gustar. Os cuento un poco de qué va. La serie contará pues una historia de supervivencia de una mujer con unas capacidades especiales, con unas altas capacidades, y su extraordinaria historia de vida, que no es nada fácil. Limpié su despacho durante meses. ¿Ha intentado alterar una investigación incurable? En Francia se vendió esta serie a más de 60 países y, al igual que en Estados Unidos con su nombre Alto Potencial, se convirtió en una de las producciones más exitosas del país. Trabajo con la poli y veo el mundo un poco diferente. En la serie francesa, la protagonista se llama Morgane, y Morgane, como digo, que tiene unas altas capacidades intelectuales, tiene una vida un poco confusa por ese cerebro que tiene, que para algunos piensan que es una bendición, pero para ella le lleva a tener una vida que es un poco desorganizada. Morgane tiene 3 hijos y termina trabajando para la policía de asesora. En el primer episodio nos enteraremos de por qué. Esta serie, al menos en la versión francesa, es como una comedia negra drama. Veremos a ver el enfoque que le dan a lo turco. El proyecto aún no tiene decidido los actores que van a participar porque está como en fase de preproducción, pero las redes turcas, por supuesto, están ya barajando nombres de quién podría ser la protagonista Morgane y se rumorean unas posibles candidatas. Una de ellas, la que se rumorea, es la actriz Demet Edgar, que hizo de Bahar en Bahar Primavera. Este papel puede que le venga súper bien porque Demet ya vimos que maneja muy bien el drama y también la comedia tipo dramática, por lo que puede que cumpla muy bien la exigencia que lleva el papel de Morgane en esta serie de alta capacidad intelectual. Otra de las favoritas que se rumorea es Burcu Biricik, actriz que pudimos ver recientemente en La chica de la ventana, un drama bastante complejo. Y otras actrices que también se rumorea, son por ejemplo Asli Enver y Elsie Sangu. Estas actrices también están como digamos en el radar de Show TV. De última hora también se ha rumoreado que están en negociaciones para el papel de Morgane con la actriz Özgün Amal, actriz recientemente muy conocida en la serie Kızıl Goncalar, Brotes Rojos. Esto solo es un rumor, así que veremos. El otro protagonista, un coprotagonista de la serie, es un personaje que se llama Kara D, y este personaje tiene un papel de inspector de policía estructurado y muy formal que se vuelve loco con la excentricidad de Morgane cuando llega. ¿Te imaginas que Bari Ardu hace de Kara D y Elsie Sangu de Morgane? Creo que a ambos le quedarían los papeles súper bien. Demet también me pega para el papel, pero menos, la verdad. Y Burcu Biricik también me gustaría, pero no sé si el papel de Morgane le resultaría forzado a hacerlo a esta actriz. Porque el papel de Morgane, para mi gusto, tiene que ser como una mujer descarada y así excéntrica, y no sé, no la veo yo a esta actriz como tomando ese papel del todo. Y Asli Enver creo que también podría encajar, aunque hace papeles dramáticos y eso, pero podría encajar creo que también. ¿Has visto la serie de alta capacidad intelectual? ¿Cuál actriz pegaría más para ti? Si no conoces la serie francesa y el personaje de Morgane, pues entiendo que se te hará difícil elegir, porque es un personaje súper cambiante, súper complejo, pero que te enamora. Dame tu opinión, a ver si has visto la serie francesa y si has oído hablar algo de esta serie. Dame tu like y nos vemos en el siguiente vídeo.